Cristo Jesús, que por Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este tercer domingo de Pascua. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. El domingo pasado Jesús declaraba bienaventurados a los que sin ver creen. Este domingo invita a los discípulos, nos invita a nosotros, a contemplar las cicatrices de su pasión, a tocarlo, a comprobar que Él es el viviente. ¿En qué quedamos? ¿Creer sin ver o tocar a Jesús? Las dos cosas, porque el encuentro con Jesús es una realidad, una experiencia muy honda y que toca todas las dimensiones de nuestra persona. Sabiamente decía San Agustín: toca a Jesús el que cree en Jesús. Toca a Jesús el que cree en Jesús. La fe en Jesús es el modo como nosotros lo tocamos, lo palpamos, comprobamos su realidad, con una comprobación más intensa, más realista que aquella que podemos hacer tocando con los dedos de la mano. El tacto, dicen los filósofos, es el más completo de todos los sentidos, involucra a todo el ser humano. La fe es el sentido espiritual del tacto. Tocamos a Jesús cuando creemos en Él. Es una presencia, la del Señor, que nos invita a reconocerlo de tal manera que el amén de nuestra fe sea siempre muy consciente, libre y gratuito. Él se nos ofrece gratuitamente, se desvela a nosotros y nos invita a responder de la misma manera, con gratuidad, diciéndole amén, libremente. Nos quiere libres, no quiere esclavos. No es verdad aquello de creer o reventar. La fe siempre es una invitación del Señor y una respuesta que espera de nosotros que sea completamente libre. Por eso, en la experiencia de tocar a Jesús, tienen una centralidad fundamental las Escrituras. En la lectura creyente y orante de las Escrituras, nosotros aprendemos a tocar la santa humanidad resucitada de Cristo. Tocar a Cristo para creer en Él. En las Escrituras, palpar la humanidad del Señor y así vaya creciendo nuestra fe en Él.
Las Escrituras, todas las Escrituras nos hablan de Cristo. Todo el Antiguo Testamento desemboca en Jesucristo y el Nuevo Testamento está centrado en Jesucristo. De ahí que los Evangelios tengan un lugar central en la experiencia de la fe. En ellos, los relatos de la pasión, muerte y resurrección, como estamos contemplando y escuchando en estos días tanto de Semana Santa como de Pascua, allí encontramos al Señor en su mejor momento. Por eso, el centro de las Escrituras son los Evangelios y el corazón de los Evangelios son los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor con sus apariciones a los discípulos, como escuchamos este domingo. De lo que se trata es de escuchar en la lectura orante de las Escrituras la voz del Señor, que nos busca, que nos habla, que nos interpela, que pronuncia nuestro nombre y que quiere reunirnos. Por eso, el mejor lugar para escuchar la palabra es la comunidad, es la familia visible de Jesús, que es la Iglesia. Cuando nos reunimos cada domingo, la liturgia comienza poniendo en el centro de todo la palabra que desciende a nosotros, ilumina nuestra vida. Quien reconoce el tono de la voz de Cristo en la lectura comunitaria, fraterna, creyente de la palabra, lo reconocerá también en los hermanos, como también quien se deja herir por las heridas de quienes sufren, de todos los heridos, de todos los que experimentan el peso de la vida, experimentará el gozo de descubrir a un Cristo vivo y cercano que desde el hermano interpela, llama, convoca. La palabra siempre ilumina la vida. Este tercer domingo de Pascua, contemplando al Señor que nos muestra las heridas del amor, las heridas de su pasión y nos invita a sumergirnos en ellas, a tocarlo y creer en Él, te invito a rezar. Señor Jesús, estás resucitado en medio de nosotros, en el mundo, actuando en nuestra historia. Aumenta nuestra fe para que podamos verte y tocarte con los ojos de la fe, iluminados por la esperanza y el amor. Amén. Así sea. Buen domingo, bendecida semana. Que por amarnos murió, resucitó de